Es un día grande para Cástulo. Es un día grande. Viene, digo vuelve porque él conoce perfectamente bien Cástulo. Viene el escritor que en estos momentos, puedo decir sin ningún rubor, que es el escritor más leído de toda España y empieza a serlo también en toda Iberoamérica. Santiago Posteguillo se ha convertido en un fenómeno literario de una magnitud que nos deja a todos absolutamente, y a sus amigos, emocionados. Por ejemplo, a mí, en el último viaje, ver las obras de Posteguillo por toda Colombia, pues me parece... ¿Por qué? Eso es importantísimo para todos nosotros, porque está abriendo de nuevo esas vías de comunicación hispanoamericanas. Al fin y al cabo, estamos haciendo algo verdaderamente importante. ¿Y con qué lengua lo estamos haciendo? Es que todos nosotros, queridos amigos, somos romanos. ¿Qué estoy hablando yo? ¿En qué habla él? En esa lengua maravillosa que hoy hablan 660 millones de personas. Estoy convencido que el emperador Trajano estaría absolutamente orgulloso de los hispanos de haber extendido esa lengua por todo el mundo, porque al fin y al cabo Trajano también era hispano. Pero Santiago Posteguillo es esa persona humilde como suelen ser los genios. Alguien que todos los días aprende y hace otra cosa, intenta también enseñar, porque antes que nada Santiago ha sido un profesor de universidad y le encanta compartir lo que sabe. Es para mí un absoluto privilegio presentarlo desde la admiración de un escritor, que lo soy, a otro gran escritor, pero también desde el aprecio personal a una persona, a un amigo generoso y algo increíble, humilde, porque solo los grandes son humildes. Y no voy a decir ni una palabra más porque ustedes no han venido a escucharme a mí, sino a él. Y no le puedo quitar ni un momento. Así que les pido para Santiago Posteguillo un aplauso, que va a hacer su entrada en este salón de Poste. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Muchísimas gracias a Antonio por esta amable presentación, donde ha quedado claro que es muy amigo mío. Muchísimas gracias al Ayuntamiento, a la Biblioteca de Linares por invitarme a estar aquí. Y muchísimas gracias a todos ustedes por compartir un rato conmigo. Y muchísimas gracias a la Guardia Pretoriana de Linares y a Especulatores Augusti por estar aquí. Como se ha empeñado en decir que soy humilde, las legiones las hemos dejado fuera. Cayo Julio César llevaba 6 años de campañas militares, exhausto, agotado, en la ciudad de Bibracte, en el corazón de la Galia, con sus enemigos políticos en Roma, acechando para llevarlo a juicio,
por haber aprobado la ley de reforma agraria en el año 59 durante su consulado, algo que nunca le perdonaron sus enemigos aristocráticos senadores, se refugió en el tablinum, en su despacho, llamó a su escriba y pensó que de todo esto, al menos mi versión también esté. Y le dijo, empieza a anotar, Gallia est omnis divisa in partes tres. Y luego los estudiantes de BAU en el siglo XXI en España están hasta el gorro de tener que traducirlo en todas las pruebas de selectividad para acceder a la universidad. Pero César no lo hizo con esa intención. César, de hecho, escribió otras frases que también fueron utilizadas en el siglo XX de formas muy diversas. Describiendo que la Galia estaba dividida en tres partes, entre otras cosas, destacó que había una parte, la Galia belga, al norte, y dijo, belga e fortissimi sunt, los belgas son los más fuertes. ¿Y quién leyó esto? Mejor dicho, ¿a qué oídos llegaron estas palabras? A los oídos de Abraracurcis, el jefe de Asterix y Obelix, en Asterix en Bélgica. Y cuando él se enteró que César decía que no los galos celtas, es decir, ellos, sino los de la Galia belga eran los más fuertes, envió a Asterix y Obelix a la Galia belga a repartir bofetadas hasta que César cambiara de opinión y dijera que los más valientes, por supuesto, eran los de la Galia celta. Todo esto lo digo desde la máxima admiración y cariño a un cómic que probablemente sea la primera aproximación para muchos, lo fue para mí, para una figura como Julio César. Y si bien César ahí sufrimos mucho en Asterix y Obelix, sobre todo con Obelix, sufrimos mucho. César era el que perdía, ¿no?, con los irreductibles galos. Goscinny siempre lo pintaba también con una fina ironía desde el respeto a la gran figura épica. Recuerdo que hay en Asterix en Bélgica hay otro momento muy bueno donde le están diciendo que en la Galia belga se han rebelado, que como están los celtas también se han unido los celtas, y están en el Senado y hay un senador que está hablando sobre el precio de las verduras, de la brasica en concreto, que hay inflación, ¿le suena esto? Y estaba subiendo el precio, ¿no? Y entonces llega un mensajero de la Galia, todo esto es en el cómic, y le dice que quiere hablar, pero César dice no, que hable después. Entonces al final decide que sí, que hable, y el senador que está con el turno de la palabra dice no, pero yo estoy con el turno de la palabra, y César le dice, ¿sabes dónde puedes meterte el precio de la brasica? Y claro, enseguida los que están anotando ahí en el cómic dicen, esto no lo apuntes, que no es una frase muy... Pero César nos dejó su versión. Y esa es una de las fuentes que yo he utilizado para contar la conquista de las Galias. Pero, ¿qué es exactamente los tres mundos? Los tres mundos es la tercera novela de una saga de 6, que se divide en 2 trilogías, la trilogía del ascenso y la trilogía del poder absoluto. Como soy lento, voy a razón de una novela cada 2 años. Hoy estamos presentando los 3 mundos. Primero saqué Roma soy yo, donde hablamos de su juventud. En el 2023 saqué la novela Maldita Roma, donde expliqué el ascenso político de Julio César, con 5 elecciones seguidas ganadas. Ahí es nada, ya les gustaría a muchos políticos en el siglo XXI. Y los 3 mundos, con la conquista de las Galias, nos va a describir el ascenso militar de Julio César. Y ahí cerraremos esta fase. Hubo un momento cuando estaba presentando Maldita Roma, tengo un amigo, el catedrático Alejandro Baliño, que es catedrático de Derecho Romano,
y cuando haces novelas de Roma, un catedrático de Derecho Romano va muy bien, que le puedo preguntar siempre muchas cuestiones técnicas, pues estábamos haciendo una presentación de la segunda novela de Maldita Roma en la Universidad de Valencia y me dijo, Santiago, estás calculando mal el tiempo. Y yo le pregunto, ¿por qué? Mira, Santiago, César vive 56 años. En Roma soy yo, has cubierto 23 años de su vida, su juventud. En Maldita Roma, 18 años más de su ascenso político. Te quedan 15, te quedan para una tercera novela, pero no para 4 novelas más. Y es cuando le tuve que explicar, Alejandro, es que el tiempo real y el tiempo narrativo no son lo mismo, son cosas distintas. El escritor británico Henry Fielding, uno de los primeros novelistas en lengua inglesa, decía que él aceleraba la narración cuando a su protagonista no le ocurrían cosas importantes y deceleraba el tiempo cuando a su protagonista le empezaban a pasar a cada momento más sucesos interesantes. ¿Qué ocurre con la vida de Julio César? Mis editores se han quedado hasta un poco sorprendidos de que al sacar la tercera novela hayan tenido que reeditarla antes incluso de que pasara una semana. Y es que los sucesos y los acontecimientos en la vida de Julio César cada vez son más interesantes para todos. La juventud era desconocida. Se sabía luego que en política había sido un gran político, pero ¿qué se empieza a conocer de César? Aunque solo fuera por Asterix y Obelix, la conquista de las Galias. Mucha más gente estaba interesada en la conquista de las Galias. Pero es que, ¿qué nos queda? Nos queda la guerra, cruzar el Rubicón, la guerra civil, el encuentro, ahí es nada, con Cleopatra y el magnicidio más famoso de la historia. Yo a mis editores les he dicho, ¿se acuerdan de la serie Roma? Roma empieza donde acaban los 3 mundos. Yo llevo 3000 páginas calentando motores. Y le digo, Alejandro, sí, mira, el tiempo narrativo es distinto. 23 años para la primera novela, 18 años para la segunda, 5 años para la tercera, 3 para la cuarta, 3 para la quinta y 367 días para la última novela. Porque esos 2 días son importantes, son muy importantes. Así que está todo calculado. Es solo que voy poco a poco. Pero está todo calculado, ¿eh? Nos falta el 27 la cuarta novela, el 29 la quinta y el 31 la sexta. Y entonces ustedes estarán aquí tranquilamente en Linares, ¿vale? Y oirán en el 2031 un suspiro muy largo que viene desde Valencia. Ese seré yo entregando la última novela. Ya se acordarán. El tiempo narrativo es distinto. Pero ¿cómo puedo hacer que una novela que cubre menos años, sin embargo, ocupe más páginas? Porque además voy a utilizar una técnica especial para contar los 3 mundos. Yo siempre que hago novelas estoy pensando en modelos de grandes autores para aprender de ellos. Yo sé que César, cuando está en la conquista de las Galias, está con su cabeza constantemente, la tiene como partida, bifurcada en 2. Porque por un lado está ocupándose del presente con su ejército en la Galia, pero por otro lado está pensando en la política en Roma, en sus enemigos, en Cicerón, en Catón, en Pompeyo, ese aliado que oscila, unas veces aliado en el triunvirato, casado con su hija, pero de quien no termina de fiarse. Entonces me doy cuenta que tengo que contar esta novela en 2 escenarios. Por un lado, la Galia,
y por otro lado Roma. Y enseguida me viene a la mente el modelo. A Tale of Two Cities, Historia de dos ciudades, Charles Dickens. Ese tiene que ser mi modelo. En Historia de dos ciudades, Dickens nos cuenta otro muy importante proceso histórico, la Revolución Francesa. Es una gran novela, se la recomiendo. Y nos cuenta la Revolución Francesa desde dos ciudades. Desde la visión interna, París, donde está ocurriendo todo, y desde Londres, donde van y vienen personajes que huyen de la locura y del terror del que se apodera a toda la que consume a toda la ciudad de París. Y entonces pienso, eso es lo que tengo que hacer. Roma, la Galia, Roma. Tengo que hacerlo como lo hace Dickens. Pero entonces me pasó algo parecido a lo que le ocurrió al gran escritor Unamuno. Unamuno tiene una grandísima novela. Como estoy aquí entre lectores, seguramente muchos de ustedes la habrán leído. Si no, se la recomiendo encarecidamente. Una novela llamada Niebla. En Niebla es una novela surrealista. Tiene momentos surrealistas y verán por qué. En esa novela, en Niebla, a Unamuno se le va a revelar su protagonista. Su protagonista, que tiene además un nombre imperial, Augusto, pero luego tiene un apellido, digamos, más común, Pérez, con todo el respeto a los Pérez que habrá en la sala. Augusto Pérez siente que lleva una vida, en la novela Niebla, monótona, insulsa, aburrida. Él quiere más, quiere una vida más intensa, más importante. Así que, como es una novela surrealista, coge el tren y se va a Salamanca a hablar con su creador, con el escritor Unamuno. Y está Unamuno, que se introduce en la novela como personaje, y recibe en su despacho a su protagonista, Augusto Pérez, que le reclama una vida más intensa. Y Unamuno se describe tal cual era en verdad. Unamuno era un personaje bastante arisco. Era un personaje, además, con mucha sátira y muy mordaz. Cuentan que cuando recibió un premio que le entregaba el rey, recibe el premio hablando de humildades y vanidades, y al recibir el premio dice: Majestad, muchas gracias por este premio que tanto merezco. Y el rey le dice: hombre, pues mire, me alegro que alguien no tenga esta falsa modestia que tienen todos, que vienen siempre y dicen: ay, no me lo merezco. Y lo interrumpe Unamuno: Majestad, majestad, no se equivoque. Esas personas también dicen la verdad. Total, que Unamuno lo recibe con auténtico... Lo recibe con auténtica distancia, frío, y se enfada con Augusto Pérez hasta el punto que le dice: mira, cuando salgas por la puerta te morirás. Que Unamuno, ya ven que tenía muy mala leche. ¿Qué es lo que pasa? El que no la haya leído, que lea la novela. Es una novela muy interesante que te hace reflexionar sobre el sentido de nuestra existencia. Es una novela entretenida y a la par muy profunda. Todo esto lo vengo a decir porque yo tenía mi modelo de historia de dos ciudades, pero en vez de dos ciudades, dos mundos, la Galia, Roma. Voy a estructurarlo así y se me revela un personaje. Se me revela nada más y nada menos que Cleopatra, cuyo nacimiento había descrito en la novela anterior, en Maldita Roma, en un momento muy concreto. En el año 69 a.C., presento cómo Julio César, tras ganar unas elecciones, ingresa en el Senado con la edad de 30 años. Y si hay algo que no se suele conocer, es bastante popular que César, Cleopatra tienen un idilio, una relación muy importante. Pero lo que no se suele conocer tanto es que entre ambos había una diferencia de edad de 30 años. Cuando César conozca a Cleopatra, tiene unos 52 años y Cleopatra 22.
22 muy inteligentes años, como iremos viendo. Pero el caso es que en Maldita Roma presento a César entrando en el Senado, corto la narración, me voy a Alejandría y describo el nacimiento de Cleopatra VII. Y ya entiendo que los lectores asumen que la niña tendrá que crecer. Pero yo había pensado dejarla ahí, tranquila, aparcada, hasta la novela quinta. Pero Cleopatra me viene al despacho y me dice, ¿perdón? ¿Que yo no voy a hablar en la novela tercera y en la cuarta? No. Y me hace ver que tú quieres contar la política en Roma, ¿no? Porque vas a contar la Galia y la política en Roma. Digo, sí. ¿Y qué es lo que quieren hacer dos miembros del triunvirato entre el 58 y el 52 cuando son un triunvirato junto con César? ¿Qué quiere hacer Craso? ¿Qué quiere hacer Pompeyo? Y me doy cuenta, están pensando anexionarse Egipto. Exacto, me dice Cleopatra. ¿Crees que puedes hablar de la política de Roma sin hablar de la lucha por el poder en mi reino? Y miren, yo con Cleopatra no discuto. Así que de pronto pasamos de tener los dos mundos a los tres mundos. Y vamos a contar la historia de la conquista de la Galia, la historia de la política de Roma y la historia de la lucha por el poder en Egipto. Porque además esto de la lucha por el poder en Egipto me va a permitir contar una parte que apenas se ha novelado antes sobre la adolescencia de Cleopatra. Cleopatra entra en la historia y normalmente en las novelas en el año 48 a.C., cuando consigue zafarse de la guardia, lo siento, ahí no estuvisteis, o bueno, la visteis y la dejasteis pasar, que también puede ser, y colarse en las estancias de Cayo Julio César y entrevistarse con él. He dicho entrevistarse, ya veremos en la quinta novela cómo son las entrevistas. Pero, lo interesante es que, claro, ella tuvo una vida anterior. ¿Qué pasó con Cleopatra en su adolescencia? Y es que Cleopatra en su adolescencia tiene que escapar de Alejandría junto con su padre Ptolomeo XII, el faraón, exiliado porque ha habido un golpe de Estado y los sacerdotes y el consejero real Potino han puesto en el poder a una hermanastra de Cleopatra, Berenice IV, a la que pueden manipular, y queda expulsado el faraón. Y el faraón va exiliado por todo el Mediterráneo hasta que recala en el lugar más poderoso del mundo mediterráneo, que en ese momento no es otro que Roma. Y allí empieza a negociar con distintos senadores romanos apoyo financiero y militar para volver al poder en Egipto. ¿Y quién lo acompaña en todo ese periplo? Su joven adolescente hija Cleopatra VII. Así que todo eso lo vamos a tener también en los tres mundos. Como verán, tenemos el tiempo narrativo que vamos a utilizar. Tenemos los escenarios, los grandes escenarios que vamos a utilizar. Pero también están el detalle, lo que llamo microescenarios. Hay momentos en la narración donde me detengo en alguna cuestión o en algún escenario más concreto porque me parece particularmente importante. Por ejemplo, una de las cosas que intento explicar en los tres mundos es que la conquista de la Galia no es para nada ni una sola campaña militar, ni simplemente, que ya sería en sí bastante fuerte, la incorporación de toda Francia. La antigua Galia comprendía todos los territorios
que voy a mencionar ahora. La actual Francia, Luxemburgo, la actual Bélgica, la actual Holanda, todo el sur de Alemania al sur del Rin, la actual Suiza y el sur de Britania. Eso, al unirlo, César, al poder central de Italia y a una Hispania romanizada, es el origen de Occidente. César, en 6 años, crea Occidente. Luego Occidente podremos abrir debates. Si ha sido bueno o ha sido malo, bien. Pero lo que no es discutible es que eso lo crea un hombre, Cayo Julio César, en 6 años. Fíjense si es un momento transformador en la historia la conquista de la Galia. Y en ese proceso de campañas militares, habrá una campaña contra los helvecios, habrá una campaña para detener, aquí es donde empezamos la novela Los Tres Mundos, una invasión de germanos que desciende del Rin con 40.000 guerreros liderados por el rey Ariovisto y detrás 120.000 colonos germanos porque vienen a quedarse. Ahí empezamos, ¿no? Pero habrá luego más campañas militares, habrá la campaña contra la Galia belga, efectivamente, pero la tendremos que contar con el rigor histórico que procede a este género, ¿no? Y habrá que contar también la campaña atlántica para conquistar las costas atlánticas, la zona de Armórica. Si en algún momento en los Tres Mundos ustedes creen que por ahí aparecen Asterix y Obélix e Idéfix, igual tienen razón. No podía pasar por la Galia y no hacer un guiño desde la admiración. Más campañas habrá, es una conquista muy compleja, campañas para cruzar el Mare Britannicum, el actual Canal de la Mancha, y atacar Britania. Salman Rushdie, escritor de origen indio y pakistaní, es calificado, como escribe en inglés desde la India, es calificado habitualmente por los británicos, por lo del antiguo imperio británico, como literatura poscolonial. Y eso es un término, lo de poscolonial, que a veces molesta a algunas personas, ¿no? Y se lo devolvía Salman Rushdie diciéndoles a los británicos: poscoloniales vosotros, que ya habíais, que cuando nosotros escribíamos el Mahabharata y el Ramayana, grandes relatos épicos en la India, vosotros estabais siendo conquistados por Roma. O sea que para colonias, Britania. Pero fíjense que además son unas gestas las que lleva a cabo César para que entiendan la dimensión. Llegará a construir una flota de más de 700 barcos que crucen el Canal de la Mancha, desde el continente hasta Britania. Para que se hagan una idea, no habrá otra vez una flota tan grande en el Canal de la Mancha hasta el día D de la invasión de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Esa es la magnitud de las cifras que manejaba César hace más de 2000 años. Y también en toda esta serie de campañas habrá un cruce, 2 veces el cruce sobre el río Rin. Y eso yo tenía que verlo. Estos son estos microespacios, estos espacios más específicos, aparte de los 3 grandes escenarios, donde a veces me gusta detenerme. Y me gusta detenerme porque, miren, yo el 29 de octubre del año pasado lo pasé mal. Y mucha más gente en Valencia lo pasamos mal. Y ha pasado un año. Y en Paiporta, sobre un cauce seco, todavía no han acabado los puentes. Julio César sabe que quiere demostrar a los germanos que igual que ellos han cruzado el Rin varias veces y han atacado Roma, los romanos pueden cruzar el Rin. Pero va a hacer guerra psicológica. Los ubios que son
la tribu germana que es aliada de César al norte del Rin, que serán el principio de una caballería que Julio César al final de la Guerra de las Galias empezará a reclutar al norte del Rin y que serán el origen de la Guardia Pretoriana, le ofrecen a César barcas para que luche contra los suevos, enemigos de los subios. Le dicen, pasa, pasa, y les das, que nos tienen hasta aquí. Pero, que cuidado que los subios eran muy duros. Fíjense que los suevos, antes de seguir peleándose con ellos, decidían cruzar el Rin y atacar la Galia, e incluso Roma. Pero César quiere hacer algo que impacte al enemigo germano. Un procónsul de Roma no cruza un río en barca, lo cruza en un puente. Y llama, y tiene la enorme fortuna y la inteligencia de detectar que entre sus filas tiene uno de los mejores ingenieros de la historia, Vitruvio. A algunos les vendrá a la mente el hombre de Vitruvio, este dibujo de Leonardo da Vinci que está basado, lo pueden ver en la Academia de Venecia. Es un dibujo pequeñito, luego se ven siempre imágenes muy grandes, pero el dibujo original es pequeñito. Pero está basado en las cifras y datos de medidas que da este ingeniero que estaba en las filas del ejército de César. Lo llama y le dice, aquí, donde confluyen, en Castello ad confluentes, donde confluyen el Rin y el Mosela, quiero un puente. Claro, Vitruvio dice, si van allí, y yo fui porque digo, esto lo tengo que ver. Porque yo estoy aquí y todavía no han acabado los puentes. Es que debe de ser muy difícil hacer un puente aquí en un cauce seco. Vamos a ver. Y voy al Rin, en el punto de ad confluentes, por derivación fonética, ad confluentes, Coblenza, la ciudad de Coblenza, en Alemania. Y ahí, en algo que parece un mar, una de las zonas más caudalosas en cuanto a ríos de toda Europa, construye un puente, el ingeniero, se lo pide que lo haga en 10 días. Dice, eso es imposible. Y César le pregunta, ¿cuántos hombres necesitas? ¿10.000? ¿20.000? Y Vitruvio le dirá 40.000. 40.000. A turnos. 10 días. Un puente. Cuando hay voluntad, se hacen las cosas. Hay otros escenarios que también retrato. En esto de la lucha política, una de las cosas que sabía Pompeyo era que había que hacer obras grandes y magníficas que impresionaran al pueblo para ser admirado por el pueblo y ganar en las elecciones. Yo siempre hablo de hace 2000 años. Y entre las cosas que hará es construir un gran teatro, una gran plaza porticada, un foro, y al lado de ese foro una gran sala de reuniones. Y yo me detengo ahí en esa sala de reuniones y hago que Pompeyo pasee por ahí admirando la gran obra que ha ordenado construir. Y se detendrá ahí y tendrá una sensación extraña. Porque en realidad eso no es una sala de reuniones. Él no lo sabe. Pero ha construido un escenario de la novela número 6. Acaba de construir un ágora de verdugos, una sala de ejecuciones. Ya llegaremos a la novela número 6. Cuando estoy escribiendo las novelas, como verán, yo voy escribiendo escenas teniendo en cuenta acontecimientos que sé que han de ir ocurriendo en futuras novelas. Por eso estoy en tensión narrativa, 12 años va a ser esto, y oirán ese suspiro tan grande cuando entregue la 6ª novela. Tenemos entonces el tiempo narrativo, 5 años, 3 grandes escenarios, microescenarios muy importantes, pero me falta un equilibrio más
que he de encontrar en la narración. Un equilibrio importante para que no tengan ustedes la sensación de que están simplemente leyendo un manual de historia, que está muy bien, sino algo humano, algo de seres humanos. Necesito un equilibrio entre el relato histórico, los grandes acontecimientos históricos y la vida privada de los personajes. Aquí nuevamente busco modelos entre mis lecturas. Y aquí me acordé mucho de una novelista muy interesante que también les recomiendo, una novelista del siglo XIX que, como tantas otras novelistas del siglo XIX, se veían obligadas a publicar con un seudónimo masculino. En este caso, esta mujer pasó a la historia con el seudónimo literario de George Eliot. Pero detrás del seudónimo de George Eliot se oculta Mary Ann Evans. Y Mary Ann Evans era una gran escritora. Ahora bien, no tiene ninguna adaptación de Hollywood. Y Jane Austen un montón. ¿Por qué? Virginia Woolf decía que Mary Ann Evans fue la primera novelista que escribió para adultos en el Reino Unido. Y les voy a explicar. Jane Austen, y a mí me gusta mucho Jane Austen también. ¿Cómo son las novelas de Jane Austen? Emma, Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad, Mansfield Park. Son mujer conoce hombre, hombre conoce mujer, se quieren, pero hay un montón de dificultades, 600 páginas, al final se superan las dificultades, un beso, boda, fin. Novela de Mary Ann Evans. Se casan y lo que viene después. Esas son las novelas de Mary Ann Evans. No tienen adaptaciones cinematográficas de Hollywood. Porque a veces sale bien, a veces sale mal, a veces sale regular y se mejora y a veces empeora. Te cuenta la vida. Real. De verdad. Pero es muy interesante. Hay adaptaciones de la BBC. Y en Middlemarch, que es su obra maestra, me enseña algo muy interesante porque cuenta procesos como el desarrollo del ferrocarril por el Reino Unido, la construcción de hospitales para las pandemias de cólera, porque en mitad de la revolución industrial la población rural se está acumulando en los grandes centros urbanos como Manchester, Newcastle, Birmingham, y cómo el censo electoral ha de ser modificado para que tengan una representación más lógica según la nueva demografía estas ciudades urbanas, estas nuevas ciudades que emergen en la revolución industrial. Pero todo eso, que son grandes procesos históricos como lo es la conquista de la Galia, lo cruza con la vida privada de los personajes. Digo, esto es lo que necesito. Un poco de Dickens y un poco de Mary Ann Evans. Así que me interesa mucho la vida privada de mi protagonista, de Cayo Julio César, porque ¿saben lo que ocurre? Que muchas veces pensamos que en la vida de los grandes personajes históricos lo que marca un antes y un después en su vida es precisamente alguno de esos procesos históricos en los que se encuentra involucrado. Pensamos que para César lo que marcaría para él un antes y un después quizá fuera la conquista de la Galia o el cruce del Rubicón. ¿Y fue así? ¿Es así en nuestras vidas? ¿Lo más importante de nuestras vidas fue esa oposición que aprobamos? ¿Fue ese ascenso que conseguimos? ¿O fue algo en nuestra vida privada? ¿Una relación personal que salió bien? ¿Mal? ¿Dios no quiera la pérdida de un familiar, de un ser querido muy especial? ¿Es eso a lo mejor lo que marcó nuestro antes y nuestro después? El escritor Rudyard Kipling, Premio Nobel de Literatura, el Premio Nobel de Literatura más joven de la historia a la hora de recibirlo, autor que conocerán sobre todo por un libro muy famoso, El libro de la selva, adaptado por Walt Disney, ¿no? En más de una ocasión, muy exitosamente. Bueno, él tuvo una vida complicada en lo privado. Tuvo 2 hijas y un hijo y el hijo falleció en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Esto
lo destrozó y compuso un poema muy bonito en honor a su hijo, que se titula Sí, sí sin tilde, sí de condicional, donde le va explicando: si te ocurre esto, hijo, deberías hacer esto. Es un poema sobre los consejos de un padre a un hijo. Si te encuentras, hijo, al fracaso y al triunfo, trata de igual manera a esos dos impostores. Y así un montón de consejos. Luego hizo un viaje a Estados Unidos con su mujer y su hija pequeña Josephine, y en este viaje lamentablemente contrajeron tuberculosis tanto él como su hija pequeña. Cuando llegaron a Nueva York, los separaron para que no se contagiaran el uno al otro. A él lo situaron en una habitación de un hotel en Nueva York y él preguntaba cada día cómo está la pequeña Josephine, que tenía 7 años. Y como lo veían tan débil, lo veían tan frágil y tenían miedo de que recayera en la enfermedad, le mintieron. Y cada día le decían que Josephine estaba mejor. Hasta que al final, cuando él se restableció por completo y claro, reclamó ver a su hija Josephine, le tuvieron que decir la verdad. Bridger, Josephine no lo ha superado. Y dicen que Kipling no lloró, que Kipling no dijo nada. Luego hasta le criticaron. Fíjate, para su hijo muerto, ese poema tan bonito que se estudia siempre en las clases de literatura en el Reino Unido, y para su hija, nada. Cómo nos gusta juzgar y sentenciar sin tener ni idea. Fallecería Kipling y donaría su biblioteca, se la legaría a su hija, la que sobrevive. Esta última hija fallecerá por enfermedad natural, mayor, en los años 80, y entonces cederá la biblioteca de su padre a las autoridades británicas, y llegará un momento, a finales de los 80, que una bibliotecaria, clasificando los libros de la biblioteca, desempolvará un libro que descubre que es el manuscrito original del libro de la selva. Y ahí, del puño y letra de Kipling, escrita una dedicatoria para mi hija Josephine, para quien fue escrita y pensada esta historia. Lo que para Kipling supuso un antes y un después en su vida, no fue obtener el premio Nobel ni el éxito de sus libros. Lo que para Kipling marcó un antes y un después fue la muerte de su hija Josephine. ¿Qué es lo que marca un antes y un después en la vida de un personaje histórico tan importante como Cayo Julio César? Es algo de su vida privada, algo de lo que será informado por carta mientras está en la Galia, algo que está contado en Los Tres Mundos. Los Tres Mundos. Una novela en donde tenemos la Galia, Roma y Egipto, tres mundos que aún sin saberlo caminaban hacia un único destino. Muchas gracias.
Ahora explicáis el proceso. Vale. Gracias, Santiago. Quería hacer una petición y es que no quiero ser un aguafiestas, pero por favor, Santiago viene de un viaje largo, tiene que hacer ahora otro viaje largo también. Por favor, va a acceder a firma de ejemplares, por supuesto, pero le pedimos desde aquí a todos ustedes que solo sea un ejemplar por persona, ¿vale? De verdad, os lo pido de verdad, por favor. Muchas gracias. Bueno. Dicho esto, y antes de que nuestra alcaldesa clausure estas cuartas jornadas de novela histórica, quisiera, por supuesto, agradecer a los autores su compromiso para con nuestra ciudad y también quisiera agradecer a todas estas personas que están aquí y que han hecho una jornada distinta y creo que han puesto un toque de verdad, muy bonito. Quisiera agradecer también la oportunidad que me brinda este atril para agradecer a mis compañeros de la biblioteca el esfuerzo que durante esta jornada y la fase previa han hecho, porque sin el equipo de la biblioteca esto difícilmente podría salir. Quiero agradecer también a mi concejala, a Susana, ese aliento que nos da cuando algunas veces pues, tenemos la moral bastante baja. Y ya que hablamos de biblioteca municipal, me van a permitir que durante unos segundos la reivindique. Porque tenemos en Linares una gran biblioteca. Y no es una gran biblioteca por su espacio, es una gran biblioteca por lo que conlleva, por lo que tiene, por lo que transmite al ciudadano. Creo que estas jornadas nos tienen que hacer reflexionar sobre la relación entre la jornada y la biblioteca y la jornada. La biblioteca es un lugar seguro, abierto, tolerante, inclusivo, accesible y plural. Hoy, que tanto se habla de la desinformación, quiero reivindicar ese papel de la biblioteca municipal como una herramienta súper eficaz para reforzar los valores democráticos de nuestra sociedad y como la mejor de las vacunas contra la manipulación y contra la ignorancia. La biblioteca es formación, información y diversión. Las jornadas creo que han sido también eso. Han sido formación, hemos aprendido cosas nuevas, información y creo que nos hemos divertido y también diversión. Muchas gracias y le pido a la alcaldesa que suba al atril para clausurar las cuartas jornadas de novela histórica y que realice una tarea que va ligada a las jornadas, a esta y sobre todo a las próximas, que es el nombramiento del legatus. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Me tenéis que disculpar por la voz que tengo porque tengo un buen constipado. Yo creo que hoy es muy difícil hablar aquí en el Pósito, ver abarrotado totalmente el Pósito de Linares, hablar después de oír a Santiago Posteguillo, ¿no? Pero bueno, creo que es importante dedicaros unas palabras y decir que hoy clausuramos esta jornada de novela histórica Ciudad de Linares, que yo creo que han vuelto a demostrar que Linares vuelve a estar en el epicentro de la novela histórica a nivel nacional, ¿no? Yo creo que la ciudad de Linares late con fuerza desde el punto de vista de la cultura, donde la historia encuentra siempre a un lector dispuesto a escucharla y donde además somos capaces de emocionarnos con cada página, con cada número, con cada libro, que nos va acercando un poco a saber quiénes fuimos o quiénes somos o dónde queremos llegar a ser, ¿no? Hoy hemos vivido un día intenso de la mano de Santiago, lleno yo creo que de conocimiento, de pasión
y también de una historia contada de una magnífica manera. No sé si la visión como profesor también se ha dejado aquí ver, y que además nos ha dejado el regusto para todos aquellos que no hayan podido leer esa novela, tener la posibilidad de comprarla y de poderla leer hoy aquí. Yo creo que todos hemos viajado en el tiempo a lo largo de estas 3 jornadas y no podía haber un mejor cierre que el de hoy, ¿no? Con el cierre que nos ha regalado, creo que una joya para nosotros, Santiago Postiguillo, cuya obra ha llevado a millones de lectores al corazón mismo de la historia y que hoy además honra a Linares con su presencia. Gracias, Santiago, una vez más por poner tu voz, tu talento y, sobre todo, ese broche final a esta jornada que hoy clausuramos. Quiero además expresar mi agradecimiento muy especial a Antonio Pérez Henares, presidente honorífico de la Asociación Escritores con la Historia, porque un año más, ya es el 4º año consecutivo en el que se ha implicado de manera generosa y de manera responsable para que estas jornadas se puedan seguir llevando a cabo. Yo creo que sois vosotros, todos los escritores que este año han formado parte de este elenco de estas jornadas, más los escritores y las escritoras que han formado parte en las jornadas anteriores, los que hacéis posible que esté hoy, como vemos, el auditorio lleno. Gracias también, como no, a la Biblioteca Municipal, a nuestra concejala de Cultura, al área de Cultura. Yo creo que todo lo que el Ayuntamiento queremos hacer, concretamente este equipo de gobierno, el trabajar por la cultura, el trabajar por esa afición a la lectura, tenemos que hacerlo desde dentro, a pie de calle. Y creo que es una manera de llevar las letras, la literatura y la historia a todos los ciudadanos de Linares y de fuera de Linares. Yo creo que hoy cerramos esta edición, pero lo hacemos mirando ya hacia el horizonte. Yo lo he hablado con Chani, ¿no? Ya estamos empezando a pensar qué vamos a hacer el año que viene, que son las 5ª jornadas, un número redondo que yo creo que se merece que la disfrutemos y que hagamos algo muy, muy especial, ¿no? Y sí me gustaría anunciar 2 cosas. Y es que todos los libros que hoy se han presentado aquí, que en esta jornada, durante estos 3 días se han presentado, van a formar parte del fondo bibliográfico de todos aquellos talleres de lectura que sabéis que se hacen a lo largo de todo el año en la Biblioteca Municipal. Yo creo que es importante que todas esas personas que acceden a esos talleres de lectura puedan disfrutar de esos libros, de ese fondo bibliográfico que hoy presentamos aquí, que son merecedores, ¿no? Luego también, por último, no me quiero extender más, quiero anunciarles, yo creo que con orgullo y con mucha ilusión, quién va a ser el próximo legatus de las 5ª jornadas de novela histórica. Y va a ser, yo creo que alguien muy querido por nosotros, un linarense, como es nuestro querido Natalio Camarero, que estoy segura que bajo... Estoy segura que bajo su liderazgo, su buen hacer, su responsabilidad, pues juntos vamos a hacer yo creo que vivir una edición, la siguiente, la de 5ª jornada, inolvidable. Gracias a todos por acompañarnos durante estas 3 jornadas que hemos vivido. Yo creo que hemos tenido un espacio de cultura, de historia, pero sobre todo de emoción, y porque vamos a poder seguir escribiendo todos juntos, yo creo que la mejor historia de nuestra ciudad. Quedan oficialmente clausuradas estas 4ª jornadas de novela histórica Ciudad de Linares, que un año más han convertido a nuestra ciudad en un espacio de reflexión, de cultura y de diálogo con nuestro pasado. Muchísimas gracias a todos.